Hola con todos, mi nombre es Alejandra Duque, soy psicóloga general, tengo una maestría en neuropsicología y educación y en este momento de la nivelación voy a ser su profesora de la materia de lectura crítica. Para mí realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta materia, pero tenemos que empezar desde unas bases un poquito anteriores, ya que como sociedad los ecuatorianos no tenemos una cultura lectora. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta hoy de que pasamos leyendo absolutamente todo el tiempo. Si estamos en la calle, en la casa, en cualquier circunstancia, siempre estamos leyendo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso de que siempre estamos leyendo? ¿Qué? ¿Los letreros, los anuncios? No. La lectura va mucho más allá que simplemente leer un símbolo en un cuaderno, en un texto. La lectura, vamos a mirar ahora, que es la interpretación de hechos en los diferentes contextos. Simplemente interpretar lo que me pasa, eso ya es leer. Entonces ahora vamos a recordarnos cuando teníamos 6 años de edad y vamos a mirar esas experiencias en 4 contextos diferentes. Al finalizar esta clase les va a quedar pendiente una tarea de estos contextos, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a recordar, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuelita y habían algunas experiencias. El primer contexto que vamos a recordar es el contexto económico. Entonces ahí vamos a ver cómo era la economía de nuestro hogar. En mi caso, en el contexto económico, más o menos para ponernos en contexto de cómo deberían ustedes después hacer la tarea, en ese contexto trabajaba solamente mi papá y mi mamá estaba en casa. Entonces se imaginarán ustedes cómo era mi desayuno todos los días, ¿verdad? Tenía ahí el jugo, la leche, la fruta picada, bueno, todo un sándwich ahí, encima el huevo duro. Entonces, ¿se imaginan todo eso ahí? Esa era parte de una experiencia de mi contexto económico. Entonces, si yo no comía toda esa historia que había ahí en la mesa, mi mamá me envolvía por lo general el huevo duro y me mandaba con eso a la escuela. Entonces, ¿a qué olía mi aula de clase a las 9 de la mañana? Sí, olía a huevo duro y era yo. Ustedes no estaban ahí, ¿verdad? Como para saber a qué olía. Sin embargo, por el contexto que les he explicado en este momento, ustedes podían hacer una lectura de este incidente, ¿verdad? Entonces hacíamos una inferencia. ¿A qué podía oler? Yo no les conté del olor, nunca hablamos de eso. Sin embargo, pues llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Eso en cuanto al contexto económico. Ahora hablemos del contexto social. Hablemos de todo esto de cuando nosotros éramos niños y éramos incluso, ¿qué digo? Un poco inocentes. Yo era muy inocente, por un lado. Por otro, en cambio, era muy viva y para hacer travesuras necesitaba siempre la compañía de mi hermano menor. En cuanto a las relaciones sociales, y eso estamos hablando del contexto social, pues yo tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo, y ese era mi contexto social de relaciones interpersonales en ese momento. Y yo era muy traviesa, a mí me encantaba hacer travesuras, pero nunca hacía ninguna travesura si no tenía a alguien a quien culparle o con quien compartir la culpa, en todo caso. Y yo siempre quería desarmar la radio de mi abuelita, pero era la radio de la abuelita, o sea, no era la radio así común y corriente que ya está ahí, todo normal, no, era una radio muy viejita. Y quería ver qué tenía adentro esa radio muy viejita, que incluso el parlante tenía tela y esa tela tenía unos grabados como bordados y cosas así muy lindas. Pero yo algo tenía contra esa radio. Entonces un día convencí a mi hermano de que desarmáramos la radio. Ya claro que se imaginan qué pasó, ¿verdad? Ajá, ustedes no estuvieron ahí, pero ya se imaginan y pueden hacer la lectura de hechos y la inferencia de que esa radio nunca más volvió a funcionar, ¿verdad? Nosotros le volvimos a armar, sí, todo bien. No quedaron todas las piezas en su lugar. Casi digo que quedaron en su lugar, pero no. Quedaron un poco de piezas afuera, de hecho, y esa radio nunca volvió a funcionar. ¿Creen ustedes que recibimos castigo? Haga la lectura de los hechos. Claro que recibimos castigo, pero al yo ser la hermana mayor, necesitaba compartir la culpa. Y eso pasaba en mi contexto social. En el contexto cultural, que es otro de los lugares donde nosotros podemos obtener lectura de hechos. La cultura es todo esto que nosotros aprendemos de generación en generación. Y si estuvieran aquí en el aula presencial conmigo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué aprendieron, por ejemplo, de su abuelita? Ajá, y yo escucharía de ustedes, por ejemplo, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nosotros nos bañamos en Semana Santa? Entonces nos convertimos en... Ajá, yo sé que dirían en pescados o en sirenas, cualquiera de esas cosas que nos decían a nosotros las abuelitas. Y eso aprendimos de ellas.
También aprendimos, por ejemplo, los remedios naturales. Cuando nosotros tenemos tos, utilizamos ciertas cosas para curarnos y es parte de nuestra cultura. Aprendimos que, por ejemplo, la leche con ajo cura la tos, leche con ajo y apio. Aprendimos que el jugo de naranja es bueno cuando uno está enfermo de las vías respiratorias. Aprendimos que existe algo que se llama mal aire y eso en las diferentes culturas pues tiene una solución específica dependiendo de qué pasa. Unos frotan una velita, un huevo, yo qué sé, ¿verdad? Eso es cultural. Entonces también, ustedes no estuvieron con mi abuelita, no fueron nietos de la misma abuelita. Sin embargo, ustedes y yo compartimos una misma herencia cultural y pues por eso pueden leer los hechos de que si nos bañamos en Semana Santa todos nos hubiéramos convertido en pescado, ¿verdad? Ese es el contexto cultural. Y finalmente el otro contexto en el que les voy a pedir que hagan una lectura de sus propios hechos es el contexto político. Cuando yo era niña, era presidente un X personaje de nuestra historia, que pues por cuestiones así de confidencialidad no les voy a decir, pero él nos prometió que nos iba a dar a los niños mochilas escolares y yo me ilusioné con esa mochila escolar de color amarillo toda la vida. El problema es que esa mochila escolar jamás llegó a mis manos. Y entonces yo hice una lectura de los hechos y dije, ajá, los políticos mienten, ¿vieron? Y yo tenía 6 años cuando eso pasó. Bueno, no calculen la edad y todo eso no se vale hacer. Entonces yo hice una lectura de esos hechos, que de hecho pues, aún ahora pienso que esa lectura puede ser real. ¿Ven? Hasta ahora hemos leído algunas cosas, hemos leído el contexto social, el económico, el político y el cultural. Y yo no les he dado a ustedes todavía ningún texto para leer. ¿Ven cómo se pueden leer más? Simplemente, no solamente palabras o signos, se pueden también leer otro tipo de cosas. En este momento les voy a invitar a que leamos juntos una serie de televisión que ustedes la han visto muchas veces y estoy segura de que van a poder mirar cada uno de los personajes con una mirada un poquito más crítica después de lo que vamos a ver. Entonces, como pueden mirar en mi pantalla, en este momento les voy a presentar un video de esta serie de televisión. Espero que no les guste. Tengo que contarles un capítulo de mi vida que creí que estaba cerrado. Un día iba camino a Almacenes Aldo a comprar un abrigo original, pero tenía que hacer una escala en la ciudad de Nueva York. Solo tenía que caminar unas calles de la terminal de autobuses a mi tren en la estación Penn. La tasa delictiva aumentó 8 millones%. En fin, debo haber irritado a alguien, porque cuando me di cuenta estaba corriendo para salvar mi vida. Y me atacaron los hombres topo. Homero, siempre tendrás mala impresión de Nueva York si solo piensas en las cosas malas que te pasaron. Me encantaría conocer Nueva York. Podríamos ir con la oferta especial de pasaje popular continuo. 9 papiros, yo invito. Perfecto, nos vamos a Nueva York. Maldito Bart tiene dinero. Está bien, Nueva York. Voy a volver. Pero ahora no me quitarás esto. Papá, ahí estaban nuestras fotos. ¡Cállate tú! Despierten, ya casi llegamos. Fue mucho tiempo. ¿Por qué hicimos 2 escalas en Atlanta? Creo que debimos pagar el $1.50 más y tomar un autobús con baño. Ay, March, no siento las piernas. ¡No siento las piernas! Homero, esas son las piernas del señor de atrás. Hola. ¡Ah! ¡Ya llegamos!
Me siento tan insignificante. Bienvenidos a Manhattan, tierra del mundano y del snob. ¿Cuántos sitios famosos? El puente Williamsburg, la Cuarta Avenida, Isla Gobernadores. ¡Miren! ¡CC Top! ¡Oigan, viva el rock! Sí, que viva. Estación de autobuses. Recuerden, los delincuentes buscan a los pueblerinos. Si alguien pregunta, somos millonarios excéntricos franceses. Vas a asustar a los niños. ¡Qué bueno! No quiero pasar un segundo extra en este matadero urbano. Esperen aquí mientras voy por el auto. La estación de autobús es solo uno de los sitios que vinimos a ver. Te veremos en Central Park a las 5 en punto. ¡Qué bueno! Pero ni un minuto más. En cuanto se pone el sol, todos los maniáticos se desquician. ¡Tú ten cuidado! Su vehículo está mal estacionado en el Centro Internacional de Comercio. $50 por gritar. ¡Wow! Isla Gobernadores se ve diminuta desde aquí. ¡Oigan, inmigrantes! ¡Largo! ¡El país está lleno! Bien, señores, ya oyeron a la dama. Vuelvan a la bodega. Vamos a Canadá. ¡Estúpida ciudad! ¿Qué demonios es esta cosa? ¡Ah, no! ¡Me quítate tú! ¿Así? Oiga, cuando acabe con eso, aquí hay algo que puede morder también. ¿No puede ser amable, maldito patán estúpido? No le haga caso, amigo. Tiene que llamar al número del seguro. No le haga caso a ese. Todos los idiotas están en la torre 1. Voy a ir allá. Sí, pues aquí y me te las espero, pagarás. patán. A ver, ¿quiénes quieren? ¡Ya cállense, demonios! Ok. Una vez que hemos terminado de ver este pequeño corto de esta serie de televisión, quisiera invitarles a que podamos hacer la lectura en cambio de lo que acabamos de mirar. Cuando nosotros vemos ya a fondo las características de los personajes de esta serie, estamos haciendo una lectura. Y esta lectura debería ser bastante crítica. ¿Listo? Entonces, les voy a invitar a que miremos otra vez en la pantalla las características que vamos a relacionar de los diferentes personajes de esta serie. Entonces, vamos a mirar algunas de esas características con las que vamos a poder adentrarnos un poquito más a hacer una lectura crítica de esta serie de televisión. Por ejemplo, tenemos algunas características de Homero específicamente. Este personaje no es un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es un mal ejemplo para sus hijos. La otra es que él también de vez en cuando no es tan cariñoso, ¿verdad? Más bien pienso yo que todo lo contrario, ni tan trabajador. Entonces podríamos mirar ahí, no es trabajador, sería otra de las características de este hombre. Otra es que le gusta ir a la taberna de Moe, ¿verdad? Y ahí le gustan las cervecitas. Y no le gusta una sola cerveza, ¿verdad? Se toma unas cuantas y así sucesivamente. Como esposo, él en casa es bien hacendoso. Bueno, dejemos a Homero en paz, ¿verdad? Pobrecito, tantas cosas que le estamos diciendo en este momento. Quiero que en cambio veamos cuáles son las actitudes de Bart. Él es un niño mal portado en la escuela. Es un niño que no es muy responsable, ¿verdad? Además, también es travieso. Bueno, y podríamos seguir enumerando muchísimas características de este pobre personaje también. Ahora vamos a ver a Marge también como sus características específicas. Ella es una buena ama de casa, según lo que yo en este momento puedo pensar acerca de Marge. Si no les parece, pueden también ponerle, cuando pongan la tarea, las nuevas características de Marge. Es una buena ama de casa. Es respetuosa, es confiable, entre otras cosas. ¿Listo? Lisa, la mujercita, la niña mujer de esta familia,
es bastante responsable también, es una buena estudiante, aunque también suele ser un poquito introvertida, entre otras características que también podríamos enunciar de este personaje específicamente. ¿Qué quiero que miremos? Quiero que miremos aquí cómo estas características de Bart más o menos se parecen a las características de su padre. Y estas características de Lisa igual más o menos se parecen a la de su madre Marge, con algunas diferencias. Pero la lectura a la que quiero que lleguemos es la siguiente. Bart crece mirando las actitudes de Homero y Lisa crece mirando las actitudes de Marge y nuestros niños crecen mirando Los Simpson. ¿Ven cómo esto de la lectura crítica es importante en nuestras vidas? Si nosotros leyéramos adecuadamente esta serie de televisión, ya dejemos en paz a nuestros pobres personajes, volvamos acá, diríamos que nuestros niños deben mirar cosas para la edad específica en la que ellos se encuentran, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos hacer ese tipo de inferencias y conclusiones, estamos leyendo con una mirada crítica, ¿listo? Entonces, no sería bueno que nosotros, que nuestros niños, tengan las mismas actitudes que Bart o que Lisa, mirando y aprendiendo por medio de la observación, ¿verdad? Entonces, para eso también nos sirve a nosotros la lectura crítica. Ahora quiero que veamos otro pequeño video de unos cortos de Disney en los que nosotros vamos a poder mirar otro tipo de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje que vamos a mirar a continuación es el aprendizaje significativo. ¿Qué tenemos que estar pendientes ahorita? Este también es una lectura de las cosas y yo voy a ir leyendo y aprendiendo de las cosas que observo y mediante la instrucción. Por lo tanto, si ustedes han visto, yo sé que ustedes han visto Buscando a Nemo, sé que han visto Bichos y también sé que han visto La Sirenita alguna vez en su vida, aunque sea hace muchísimos años, pero lo han visto. Vamos a ver entonces en estos cortos cómo debemos nosotros hacer una lectura para obtener aprendizajes significativos que sean válidos para nuestra vida. Vamos a ver entonces, por favor, en la pantalla el video. Ocúltate, niño. Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¿Así? ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Debes decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! Antes de continuar con los siguientes cortos, quiero que reflexionemos un poquito acerca de lo que acabamos de mirar. Acabamos de mirar cómo Nemo aprendía a escaparse de una red para ser pescadito, pero
Él aprendió esto cuando estaba dentro de una pecera. Esa pecera es el entorno amigable en el que nosotros hacemos los aprendizajes por medio de la lectura crítica. Sin embargo, él aplicó estos nuevos aprendizajes en el mar, en un entorno que ya no era amigable. No es lo mismo estar en una pecera que estar en el mar, ¿no es cierto? Con muchos otros peces, con tiburones, bueno, un montón de cosas más extras. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros aprendemos en un entorno amigable, en este caso Nemo en su pecera y nosotros en las aulas de clase, y lo aplicamos en otras circunstancias, en circunstancias de la vida real, donde realmente tenemos ahí el mar, así con tiburones. No que consideremos a nuestros compañeros de trabajo y jefes tiburones, no tampoco así, pero lo que sí es que nosotros aplicamos esos conocimientos que obtuvimos mediante una lectura crítica en la vida real. Entonces veamos también otro ejemplo de lo que sí podemos hacer con nuestra lectura crítica. Algo para ti, ya que pronto serás reina, podrás supervisar la producción. Doctora Flora, ¿es me permites? ¿Qué? Pero una hoja común y corriente y una gota de rocío. Flip. ¡No! Se convertirá en un telescopio. Muy ingenioso, Flick. Hola, princesa. Vaya, que luz hermosa esta mañana. Claro. ¿Se encuentran bien? ¿Ven algo? ¿Están vivos? ¿Qué pasó? ¡Listo, ya está! La oruga se hace pasar por carnada viva. ¡Qué valor! Listo. Como acabamos de ver nosotros en este momento en Bichos, las hormiguitas también aprendieron una cosa. ¿Qué aprendieron? Pues hacer un telescopio con una hojita de un árbol y una gotita de agua. Entonces veían cómo producían las demás hormigas. Este era un entorno amigable en el que realmente no estaban teniendo ningún problema. Lo único que querían hacer es supervisar la producción de las demás. Y ahí estaba la hormiguita que es el protagonista de nuestra película con la reina y pues aprendían a hacer este telescopio. Sin embargo, ellos aplicaron este nuevo aprendizaje en un entorno que era más complicado, en un entorno en el que realmente tenían problemas. Estaban siendo atacados por otros bichos más fuertes que de hecho los estaban devorando. Y se hacía pasar una oruga por una carnada y toda esa historia. Entonces, aplicaron el conocimiento que habían aprendido con su lectura crítica de los hechos en un entorno amigable a un entorno que ya no era amigable, más bien en uno que tenían problemas. Eso es importante, pero en la lectura crítica, sobre todo es imprescindible que usted sepa de quién va a aprender y cómo va a aprender. Miremos en cambio qué pasa si no somos críticos cuando leemos. Veamos qué le pasa a nuestra sirenita ahora. ¡Vean! ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Un cachivache. ¿Y eso qué es? Ah, esto. Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? ¿Te gusta? Es algo fuerte. Listo. Entonces vimos, es súper importante que nosotros aprendamos adecuadamente, no solamente que aprendamos cualquier cosa y de quien sea, no, ¿verdad? Debemos ser críticos cuando aprendamos.
tanto en la forma verbal, en la instrucción verbal que yo puedo tener con cualquier otro maestro, como también en la instrucción de tipo escrita. Hasta ahora hemos leído bastantes cosas. Hemos leído el contexto social, hemos leído el contexto económico, el contexto cultural. Bueno, y ahora hemos leído también algunos videos. Leímos primero el video en cuanto a aprendizaje observacional, que fue el video de Los Simpson, y ahora unos cortos de películas de Disney. ¿Ven cómo? No necesitamos que yo les diera a ustedes ningún texto, pero ya estuvimos leyendo algunas cosas. Entonces, esto es lo que deberían hacer como tarea de esta clase específicamente. Deben escribir una historia de cuando ustedes tenían 6 años en los diferentes contextos y darle una explicación, darle a eso una lectura crítica de los hechos. Igualito como yo les conté del presidente que vivía ahí cuando yo era niña y que ahora yo pensaba que los políticos mienten. Igualito, una experiencia con una conclusión, lectura de hechos, ¿listo? En los 4 contextos de los que hablamos en toda la clase del día de hoy. Y eso sería todo. Por favor, para la siguiente clase tiene que estar eso subido en la plataforma. Muchas gracias y hasta luego.